Romanos 3, del 25 al 27. Hoy tenemos la Santa Cena. Vamos a ver qué el Señor hace a este día en cuanto a llamado a cada uno de nosotros. Voy a leer de los versículos 25 al 27, que solamente son 3 versículos. Dios quiere que sí los terminemos hoy. Romanos 3, 25 al 27 dice así. ¿Estamos todos ahí? Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, contesta Pablo. Dice, o la otra pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por la de las obras es una pregunta? No, sino por la ley de la fe. Está bien bonito el estudio, está bien explícito. Nomás es cosa de que lo ampliemos y vamos a hacer eso. Vamos a ampliarlo, vamos a agarrar de la misma palabra de Dios para explicar lo que aquí dice y para que nos llene de esa paz que necesitamos tener cuando esas palabras tan contundentes, estas negaciones, queda excluida la jactancia. No es por la ley de las obras, no es por la ley que los cumplimientos de reglamentos podemos ser salvos. Si de eso se trata, es algo bien precioso. La verdad es que este es el corazón de la Biblia entera, es el corazón de Dios manifiesto. Nosotros somos salvos. Encontramos la justicia. Dios justifica al pecador a través de creer en Dios, a través de nuestra fe, y esto es por gracia, y esto es lo que explican estos 3 versículos tan claramente. Vamos a ver. Poderosísimo Dios, abre nuestra mente, nuestro corazón. Permite, Señor, que seamos capaces de comer la enseñanza, de masticarla, de digerirla perfectamente bien, y al final de ese servicio seamos unos maestros en cuanto a tu evangelio que es tan glorioso, Señor, que nos da salvación por pura gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 25 para comenzar. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Déjame le digo de quién está hablando. Déjale leo el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la redención nos viene a través de Cristo Jesús. Siendo el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Y esto es, grábenselo. Dios puso a Jesucristo como propiciación, que significa como pago. Sí, el que redime, el que paga la deuda que usted y yo tenemos. Propiciación es el que calma la ira de Dios y ahora queda Dios satisfecho. Dios puso a Jesús como propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe. Okay. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Antes de empezar a leer lo que tengo acá, por medio de la fe en su sangre tiene todo el sentido. Es la fe en la muerte de Cristo, es la fe en la obra redentora, es en lo que nosotros creemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Creemos en que el motivo de Dios por morir era para salvarnos. Ahora estamos seguros que el motivo fue consumado. Sí, que lo que Él hizo fue totalmente suficiente y que ahora nosotros somos perfectamente bien inocentes, porque lo que Él hizo contó. Sí, nuestra fe en el acto de Él. Tenemos fe. Él es una persona real que vino y murió por nosotros cuando no tenía por qué hacerlo. Él no tenía pecado, pero aún murió haciéndose nuestro pecado. Ese es lo que creemos. Por esta fe somos salvos. Ahí Dios manifiesta su justicia, todavía encima de la justicia que Él tiene por sobre todo, que no permitiría que un pecador vaya al cielo. Él justamente pone nuestro pecado en el que es justo. De eso tiene que ver todo el estudio de hoy. Y termina diciendo eso: el que es justo se hace justicia por nosotros. Dice, entonces creo, puse acá, bueno, déjalo leo completo otra vez, el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios nos habla de que Él nos perdonó aún siendo pecadores. Eso es un dilema que Dios
que Dios planeó desde siempre, siempre lo tenía, para nosotros es un dilema terrible, porque ¿cómo va a perdonar Dios a los pecadores cuando son pecadores? Si Él es justo, si un pecador solamente merece la muerte, el castigo eterno, este es lo que merece, es lo que merecemos, y hemos estado diciendo eso casi todos los domingos de aquí para atrás. Yo sé que a algunos no les gusta cuando les digo somos pecadores merecedores solo del infierno, y toda la gente como que nos quedamos, ay, pero ¿para qué me lo dice? ¿Verdad? Pero no tenemos, dice la Biblia, no hay un justo, no hay uno que busque a Dios, todos somos merecedores del infierno, punto. Sí, pero entonces Dios nos dice esta maravilla, cómo un pecador así puede ser salvo. Y ahora es salvo, bueno, porque su justicia fue tremenda. Sí, porque su plan fue divino y todavía justamente descargó la ira contra el pecado de nosotros, contra alguien. El pecado no quedó inmune. Sí, el pecado no quedó nomás volando y luego lo escondimos todos y siguió el pecado volando y nosotros siendo salvos. No, el pecado fue destruido. Sí, ese es el gran plan de salvación del Señor nuestro en Jesús, en donde manifestó su justicia. Vamos a ver, entonces, creo que nos ha quedado bien claro, ningún hombre puede recibir el cielo basándose en su propio poder. Ningún hombre puede recibir el cielo basándose en su propio poder. ¿Qué significa esto? Por si no entendemos qué es el poder del hombre para salvarse, diríamos esto: ninguno que tenga una gran bondad, o que sea bien servicial y nunca diga no a favores, que nunca diga malas palabras ni mentiras, si todo eso sería el poder de las personas para ir al cielo. Y todo esto no nos hace merecedores del cielo. Si alguien tiene estos dones, sí, ya dijimos, que sea bien servicial, que tenga una gran bondad, que nunca diga no a favores, que nunca diga malas palabras, que nunca diga mentiras, y aunque diga amar a todo el mundo sin distinción de personas, todavía no puede ganarse el cielo. Si todo esto hace, no puede entrar, no puede arrebatarle a Dios la gloria y decirle, ¿por qué no me lo vas a dar? Yo me lo merezco. No, Dios dice, no hay uno que haga tal cosa. Digamos que es el ciudadano perfecto, el hermano perfecto, el hijo perfecto, el papá perfecto, el amigo perfecto, o uno que cumpla con todas las reglas de su iglesia donde asiste, y con gran prudencia y cariño aconseja a sus amistades y amigos. Ni así Dios le va a permitir entrar al cielo, porque todo eso sería algo que manifestaría que sí se puede entrar al cielo por obras. Sí, entonces nada de esto cuenta en frente de Dios para ganarnos el cielo, porque es ante Dios esta persona solo polvo. Si nosotros solamente somos polvo hecho por Él como lodo enfrente de Él, y nuestras obras son trapos de inmundicia, nuestras mejores obras comparadas con la salvación que Él nos regala. Sí, si alguien quisiera ganarse la salvación, compararíamos nuestras buenas obras con la salvación que Él nos quiere dar, que Él nos dio regalada, y nuestras buenas obras, nuestra bondad con nuestro poder quedaría siendo como un trapo de inmundicia, algo detestable. Porque siempre en el hombre hay vanidad. Ese es el problema. Si alguien fuera tan bueno que cumpliera con todo esto y se presentara delante de Dios diciendo, Señor, veme qué bueno soy, como Job lo hizo, Dios le diría, te equivocas porque el solo hecho que vengas tú a exigir algo que ganaste te hace pecador merecedor del infierno, como al diablo lo hizo cuando él dijo, yo quiero ser igual que tú. El justo juez lo ha declarado y nos ha dicho culpables. Y nos ha destituido de la gloria de Dios. Pero Dios mismo tiene deseo de salvar a estos que reprueban su orden. Sí, todos reprobamos la orden de Dios. Nadie alcanzó la salvación. Todos nos quedamos cortos, aún Moisés, aún Elías, aún Noé, aún Adán, aún Abraham, aún el apóstol Pablo. Todos se quedaron cortos. Yo no puedo compararme con el peor de los discípulos, a lo mejor con Judas, pero no con el mejor. Sí, no con Moisés, que estuvo enfrente de este pueblo en donde él iba de líder y hacía cosas increíbles. Se abrió el mar,
Salió agua de las piedras. Sí, gigantes. Todavía Moisés quedó corto de la gloria de Dios. Todavía Moisés, antes de morir, recibió un castigo. No vas a pasar a ver la tierra prometida por tu maldad. ¿Cómo nosotros pensamos cómo nos puede caber en la cabeza que nosotros podemos ganarnos el cielo de algún modo, siendo que nosotros no tenemos ni la mitad de fe que tenía Abraham, digamos, cuando iba a matar a su hijo, porque Dios se lo ordenó? Quedamos todos reprobados. Dios nos destituyó de su gloria. Ahora, y su misericordia, Dios no puede ocultarla, y la hace visible a los hombres. No puede dejar de castigar el pecado, pero tiene un plan. Es sobre el entendimiento humano. Dios tiene un plan que nosotros no pudiéramos entenderlo aunque quisiéramos. Solo podemos recibirlo. Si tuviéramos que dar una explicación del por qué, el cómo, exactamente por qué Dios está haciendo esto, por qué nos ama tanto, no podríamos. ¿Por qué Dios da tanto por nosotros? No entenderíamos. Siendo nosotros tan minúsculos en frente de su presencia, Dios hace tantas cosas tan grandes, tantos sacrificios por esas personas que solo merecen el infierno. Nadie puede explicar tal cosa. Solamente podemos decir, es el amor agape de Dios, que nos ama tanto, que nos ama tanto y que nos lo da a conocer. Como he dicho otras veces, el amor de Dios cambia la forma de ver al justo juez. Un justo juez es uno que castiga el pecado, punto. El pago del pecado es muerte, se acaba la plática. Pero entonces nos enseña tanto amor, nos enseña tanta dulzura, tanta paciencia. Aquí dice, por su paciencia nos salvó. Dice, el entendimiento humano es incapaz de entender las cosas de Dios, en el cual, siendo Él todavía absolutamente justo, salvará al pecador. Descargará el terrible enojo en Jesús, quien lleva en Él mismo nuestro pecado y maldad. Y los pecados han quedado, tiempo pasado, sin delito. Han quedado perdonados. Nosotros hemos quedado limpios de pecado. Todavía no es algo que hizo Dios contra su ley, si no desfacható su ley, si no la hizo pedazos y dijo, ok, esa ley ya no sirve, yo voy a hacer otra. No es eso. Él todavía en su justicia divina cumplió y su ley quedó intacta. No fue abolida, ni fue siquiera quebrantada. Todavía la ley de su justicia quedó completa. Él quedó triunfante con su ley y nosotros hemos quedado librados del pecado justamente. Esto es para nosotros gratuito, aunque no fue así para Jesús, que redimió nuestra impagable deuda. Hermanitos, este es el corazón de Dios expuesto a nosotros. El darle valor a esto nos convierte en cristianos. Entre más usted piense lo culpable que usted es y lo gran y lo dulce y lo poderoso y lo sublime y lo majestuoso del amor de Dios para nosotros, lo hace a usted vivir más santamente. ¿Se entiende esto? Si no podemos ser cristianos, seguidores de Jesús, si no hemos dado pensamientos, si no hemos valuado lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Dios mismo en todo su plan hizo por nosotros. Eso nos hace a nosotros cristianos que quieren servir, cristianos que quieren seguir en el camino, como dijo hace rato Noé, no en el camino ancho, que significa haz lo que tú quieras, nadie te va a castigar. En el camino angosto, donde somos reglamentados por el amor de Dios. Ahorita vamos a llegar a un versículo que me encanta, en 1 Corintios, donde dice que el amor de Jesús me constriñe. Si valoráramos tal cosa y lo aplicáramos en nuestra vida, constriñe es me atrapa, me compromete. Y cuando yo entiendo el amor de Dios, me compromete, me atrapa en Él y no puedo salirme de Él. Ahora tengo que vivir a su servicio porque el amor de Cristo me constriñe. Voluntariamente lo quiero. En cuanto yo sé de su amor, lo entiendo. Ahora no puedo escaparme de los lazos de amor que Él me tiene alrededor de mí. Es maravilloso estar así en esa posición. Un cristiano, si vive así, no puede vivir fuera de la ley de Dios. No puede vivir fuera del amor de Dios y simplemente derramar amor por donde Él va. Un cristiano que entiende el amor de Dios es un verdadero cristiano. El amor de Dios se ha hecho visible
ante nuestros propios ojos. Es algo que nadie hubiera podido pedirle a Dios. Sería algo que no tuviera sentido pedírselo a Dios. Imagínese pedirle a Dios esto. Alguien que le hubiera pedido: oh Dios, por favor, pon nuestro pecado en tu Hijo y mátalo a golpes, para que te desquites toda la maldad que nosotros tenemos, y luego nosotros seremos purificados y tomaremos posesión del cielo. ¿Usted cree que sería algo bueno de pedírselo a Dios si a Él no se le haya ocurrido? Nadie, ante un Dios tan temible, nadie se haya animado a decirle eso. Nadie. Pero aún aquí dice que Dios, porque así le plació, lo hizo. La palabra usada aquí para decir puso, Dios puso, habla de que Dios expuso a la vista de todos. En el versículo, en el 25 dice: a quien Dios puso como propiciación, puso. Sí, a quien Dios le plació poner, sí, habla de esto. Habla que Él expuso a la vista de todos al que debía de pagar nuestra culpa. La palabra se usa para decir: alguien desterró a un muerto y lo expuso, y sus huesos están a la intemperie. Eso significa Dios puso, Dios sacó y puso enfrente de todos al que nos podía salvar. De la manera que podíamos ser salvos, Dios puso, Dios dispuso, a Dios le plació enseñarnos tal cosa. Ahora todo lo pueden ver. El trato es de Dios con Dios mismo. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, que es Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En otro lugar dice: en la diestra del poder de Dios. Me gusta más de la diestra de la majestad de las alturas, porque significa que Él está al frente del poder de Dios. Eso es lo que significa. Jesús está al frente del poder de Dios. Siempre le damos como lado. Diestra significa poder. Diestra significa que es lo que va por delante. Si no nomás a la derecha, pero la derecha significa el poder, la izquierda significa lo que está detrás. Entonces Jesús está al frente del poder de Dios. Si no lo pongamos a un lado o al otro lado, Él está enfrente del poder de Dios. Si Dios usa su palabra, y su palabra mueve todo, y por su palabra se sostiene todo el universo, y somos creados, y por su misma palabra hemos sido salvados, y estamos para siempre con Él, porque su palabra así lo dice. Su palabra está al frente de su poder, y es maravilloso que usted y yo lo entendamos. Dios no va a cambiar de opinión, hermano. Dios no va a cambiar de opinión. Dios ya nos salvó. Dios hizo lo que hizo en la cruz y nos dijo: los espero al final, a los que crean en mí. No tome la fe como obra tampoco. Ahorita vamos a hablar de esto, pero sí, creer en Él nos libra de toda obra. Nos hace simplemente merecedores de su gloria, porque pensamos, no, al creer en Él no es nuestra obra, es su obra en nosotros. Es maravilloso, es maravilloso. Piense usted en esto. El Señor nos salvó sin nosotros estar presentes. Él nada más quiere que reconozcamos que Él es bueno y que así lo hizo, y somos salvos. Esa es la fe. Es creerlo, yo estoy aquí, Señor, para ti. Dios mío, gracias. Dios quiere eso simplemente. No sé ustedes, pero esto solo es posible si Dios nos ama. Al saber que Dios nos ama, podemos darle sentido a tal cosa tan grave. Dios nos ama y por eso nos salvó. Esta es la explicación. Porque Dios nos ama, nos salva. Así de sencillo, increíble. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sin razón, no se lo pedimos, a nadie se le hubiera ocurrido. Él sabía que era la única forma de salvación. Era la única forma de salvación, a través de que Él lo hiciera por nosotros, y lo hizo. Aleluya. Propiciación significa el pago por un rescate. Uno que habla de misericordia o el medio del perdón de los pecados. Y este pago satisface a la otra parte. Eso significa propiciación. En este caso, la sangre de Cristo es referencia a su muerte. Si no se confunda pensando que la sangre de Cristo hace otra cosa, o que tenemos que tener fe en la sangre de Cristo para todo. Sí, porque muchas personas ponemos la sangre de Cristo te proteja y te salve y te ayude a que te ganes la lotería y eso. No. La sangre de Cristo cumple una cosa, una misión. La sangre de Cristo derramada en la cruz lava nuestros pecados.
y nos hace merecedores de la vida eterna. La sangre de Cristo representa la muerte de Cristo en la cruz. Sí, es la muerte de Jesús que nos salva, es la acción manifestada de Dios Altísimo, donde manifiesta su justicia, hace justicia al pecador, hace justicia divina que no entendemos. ¿Por qué Dios ahora nos quitó el pecado, se lo puso a Cristo y a Él lo destruyó? Es la fe que tenemos, esa es la fe que nos salva. Por fe soy salvo, por fe en creer que Dios así lo hizo, que es un Dios real que está conmigo y me ama, y así manifestó que me ama, que me perdonó todavía cuando yo era pecador, que me amó antes de que yo lo amara. Yo le creo, yo confío en Él. Cristo es referencia, la sangre de Cristo es referencia a su muerte. Y entonces, por creer en la sangre de Jesús como suficiente y satisfactoria, pagó. Hemos pues recibido la libertad. Y es así que todos los que tenemos fe, ya hemos experimentado el amor de Dios y así también la manifestación de su justicia. Sí, si usted tiene fe, tiene que tener una fe fija, una fe centrada, una fe con sentido. ¿En qué cree usted? Sí, nosotros no tenemos una fe ciega, sí, ni es un dogma de fe. Eso no existe, eso no es nada. Eso no es nada. Hasta me quiero trabar. Nada. Un dogma de fe no es nada. Es una creencia que no tiene sentido, que no está basada en nada. Nosotros tenemos una fe en el Altísimo, en alguien que físicamente vino y murió por nosotros y lo entendimos y vimos el amor de Dios claramente, físicamente. Así lo decidió Él hacer. No tenía por qué hacerlo, pero Él decidió que entendiéramos cuánto nos ama. Él decidió enseñarnos su amor. Creemos en un Dios vivo que da vida y que mató el pecado, que es la muerte, y nos dio entonces en su resurrección vida a nosotros los que lo entendimos. Ahora es solo a los que la entendimos. Así de cerrado es su palabra, así de angosto es el camino. A los que entendimos, a estos nos dio salvación. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación. La propiciación es el pago del pecado y que quede satisfecho al que le debíamos. Aquí dice en 1 Juan que Jesús mismo es nuestra propiciación. Así como Él mismo es nuestra vida eterna, Él es nuestra propiciación. Podemos entender que Él es el acto, Él es el hecho, Él es el verbo, es la acción viva de Dios. Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por nuestro pecado, sino también por todo el mundo. Obviamente por todo el mundo que crea. Sí, para todos es la salvación, solo al que vaya creyendo. La sangre de Cristo ha sido derramada para el perdón de los pecados de todos los hombres. Pero de acuerdo a esto, que es de suma importancia, es solo para los que crean y tengan fe. Y es por la fe que somos salvos. Sí, es importantísimo esto. Dios murió por nosotros. Por todo el mundo murió. En la cruz Él quedó colgado sin vida, con su sangre toda derramada en la cruz. Quedó un charco de sangre, digámoslo así, en el suelo, porque quedó muerto allí. Por todos, sin excepción murió. Pero solamente puede ser salvo el que tenga fe. ¿Se fijan en esto? Sí, la fe es la que nos salva. La muerte de Cristo está para todos, pero el que crea en la muerte de Cristo, este viene a ser salvo. Este brinca de no ser salvo a ser salvo. Este es inminente que usted lo entienda. Es glorioso, es majestuoso el saber que Dios mandó salvar a los pecadores que crean. Por eso somos salvos por la fe. Por eso somos salvos por la fe. Tiene sentido. La palabra de Dios no dice somos salvos. Fíjense bien, no dice somos salvos por la muerte de Jesús. Es curioso porque se oyera como muy religioso. Pero la Biblia dice son salvos por fe. Son los salvos por creer. Es por gracia regalado, es porque creíste que la muerte de Jesús paga todos tus pecados. Es increíble, es maravilloso, es glorioso, es algo divino. Solamente esa es la respuesta. Es algo divino que solamente Dios puede proveer para nosotros. Es maravilloso. La muerte de Jesús en la cruz no es válida para salvación
al que no tiene fe. ¿Para qué le sirve la muerte de Jesús al que no cree en Él? Dígame usted. Traen sus cruces hasta los diabólicos. ¿Sí o no? ¿Para qué le sirve? Es solo al que tenga fe. Y es por la fe que somos salvos. Porque tampoco puede ver una persona que no crea en la muerte de Cristo, que no tenga fe en lo que sucedió, tampoco entiende la justicia de Dios. Es decir, ¿cómo puede entender que fue por amor y este amor nos constriñe, nos compromete, nos atrapa, nos impone a una vida nueva? No puede seguir el mismo rumbo. Hemos sido transformados. Una persona que entiende, que tiene fe en la muerte de Cristo, otra vez que tenga fe en la sangre de Cristo, como dice acá, no puede seguir viviendo una vida que vivía antes. Ha sido tocado por Dios, ha sido transformado por el Espíritu Santo, y la muerte de Cristo en la cruz, porque tenemos fe, nos ha hecho una nueva criatura. Nos ha transformado en personas diferentes, ahora en renacidos, hijos de Dios, merecedores del cielo. Segunda de Corintios, no era Primera de Corintios, Segunda de Corintios 5, del 14 al 17, dice esto maravillosamente. Porque el amor de Cristo nos constriñe, como dije ahorita, nos atrapa, se impone en nuestra vida. Pensando esto, así dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mediten esas palabras de veras. Lo van a traer a una vida, a un ambiente de vida maravillosa. Usted va a estar en la presencia de Dios cada día, cada momento, en cada instante. Si usted entiende el amor de Dios, su vida va a ser diferente. No hay razón para estar deprimido. No hay razón para vivir enojado o triste. Nada vale la pena. Nada vale la pena cuando usted entiende el amor de Cristo, y este amor lo constriñe, lo atrapa, lo encierra en él. Dice, si no para qué murió, a ver otra vez. Dice, si no para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice en el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, dice aquí Pablo, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Solamente si el amor de Cristo te constriñe. Ay, qué gloria es esto, preciosos. De veras en serio. De veras en serio. Dios está dispuesto a perdonarnos todos los pecados que hubiéramos cometido antes de nuestro nuevo nacimiento. A esto conocemos como la justicia de Dios, y la entendemos por su amor que ha sido manifiesto en la cruz en Jesús. Es entonces Jesús mismo nuestra propiciación, tan claro, tan seguro como eso. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justifica al que cree, al que vive creyendo, al que continúa creyendo cada día. Dice, confiar en la muerte de Jesús o la fe en su sangre nos da a entender que Dios es justo y que se ha esforzado Él para que tengamos una forma de ir al cielo nosotros. Sería injusto que uno a quien no le importa Jesús o el Evangelio y luego sea salvo. Sería injusto Dios si a alguien que no le importa el Evangelio y luego aparece en el cielo. Sería injusto Dios con los que sí creemos. Sería un Dios injusto. Dios solo salva a los que sí. Pero ahí va, Dios solo salva a los que han sido pecadores y se han arrepentido y han comprometido su vida por el amor de Cristo, han sido constreñidos por su amor y han decidido estudiar la palabra de Dios, obedecer a Dios y servir a los hombres. Esos son los que Dios tiene como de Él. Esos son los verdaderos cristianos. Y yo creo que usted por ahí anda. Sí, ahí andamos. Por eso es
que el amor primeramente a los hombres manifiesta el amor a Dios. La humildad, respeto y paz no son de ninguna manera obras para conseguir el cielo, sino es la forma de vida propia de un cristiano a quien Dios llama hijo. Entonces no es por obras, es por fe. ¿Sí o no? Si todo lo que usted puede hacer es porque le pertenece a Él, no para llegar a Él. Así, es así también con esta verdad en mente que valoramos la justicia de Dios, la que nos viene a través de Jesucristo. Es aquí donde entendemos a Pablo cuando explica que solo Dios es justo. Es decir, por eso no hay un solo hombre justo, porque sería vanagloria decirlo. Queda pues bien claro el verso 10 y 12, donde dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice en el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quedó bien entendido esto? Porque a lo mejor no habíamos entendido y pensamos, no, pero es que yo no soy tan malo. Yo sí busco a Dios, sí, pero no lo busca suficiente como para ser salvo. Si usted piensa que hay alguien que pueda buscar a Dios lo suficiente para ser salvo, ¿para qué venía Cristo? La muerte de Jesús sería en vano. ¿Para qué venía si había uno que sí hubiera buscado a Dios suficiente para arrebatarle el cielo? ¿Entendimos? Sí, por eso es que no hay nadie justo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos incapaces de ganarle el cielo a Dios. Entonces Dios manifiesta su amor y justicia para salvarnos solo en Jesús. No hay salvación en nosotros mismos. Punto y aparte. Nosotros no podemos encontrar la salvación. Él es el único justo y también el único que justifica, declara la Escritura. A todo aquel que Dios sabe que cree en Jesús. Quien no entienda esto sigue también en pecado sin Dios. El que no entienda el amor de Dios, la manifestación de Dios a través de Jesucristo con su muerte y su resurrección, todavía no ha entendido lo que Dios quiere para nosotros. Todavía no es un cristiano nuevo que tiene un nuevo nacimiento. Anda en búsqueda tal vez, pero todavía no puede declararse cristiano en frente de la gente que quiere saber por qué eres salvo. Por qué Dios murió por ti, por qué te salvó. Aunque cree que la salvación es por creer, a ver, si aquel que crea que la salvación es por creer más, digamos, un signo de más. Sí, a todo aquel que crea que la salvación es, yo soy salvo por creer, más lo que sea. Por ejemplo, hay gente que cree que es, yo creo en Cristo, yo creo en su muerte, yo creo en su sangre, más el bautismo, más demostrar dones espirituales, o más más fervor que los demás, está equivocado. Es, yo creo en Dios, yo creo que Él puede, yo creo que Él es, yo creo que en Él está mi salvación, punto. Salvación es creer, es fe, más nada. Amén. Amén. Este último dice demostrar dones espirituales, no. Ser más, a ver, ¿dónde está este? No quiero perderme. El tener más fervor que los demás. Este último es muy común en las iglesias. Si alguien quiere decir, no, es que yo soy bien fervoroso, es que yo hago esto y yo hago aquello, y aquellos no, si no has entendido el propósito del servicio a Dios. Nosotros servimos, yo estudio, yo predico, usted tal vez canta, tal vez limpia aquí la iglesia, tal vez da los papelitos, usted tal vez viene y se sienta a escuchar con atención la palabra de Dios. Lo que usted hace es un servicio a Dios. Pero si usted no ha entendido el por qué, es bien peligroso. Porque si usted todavía está checando a los otros que no lo hacen, bueno, déjenle digo esto. Dice, cuando uno de los hermanos hace trabajos o sirve en algo en su iglesia, diciendo a Dios, y se fija que hay unos que no quieren ayudar, y terminará desanimándose porque los otros no hacen nada y yo sí hago. Ese es un falso servicio. Si yo digo, yo me desvelo todas las noches, llego a las 12 de la noche a mi casa y todos muy a gusto vienen y luego ni vienen a la iglesia, o vienen y están mascando chicle ahí buscando a ver los viejos de que están enfrente de mí, y yo me desanimo por eso, entonces mi servicio queda pagado conmigo. Con mi esfuerzo en lo que me quejo. Sí, eso es yo.
Ahora usted también. Nosotros servimos a un Dios que no nos necesita, que es eterno, sublime, majestuoso, Dios por sobre todas las cosas, que hizo el cielo y la tierra, y no nos ocupa. Y Él quiere que entendamos que lo amamos. Y nosotros creemos en la sangre de Cristo. Nos queda solamente entregar nuestras vidas a Él en servicio, en adoración, en servicio a los demás, en amar a los demás, en ser de Él, en ser chiqueados, hijos de Él, llevados por Él, por donde Él nos lleve. Amén. Mijitos, tus obras son, ahí te va, mijitos, puse acá. Hijitos, tus obras, o las obras de cada uno de nosotros, son solo la tarea que Dios te dio a ti. Deja a los demás en paz. Ellos tienen sus propias tareas. Y si no las hacen, con todo respeto, tú no eres su juez. Amén. Tú dedícate a lo tuyo. A Pedro, cuando Jesús le dijo, ¿me amas? De varias veces, y luego empezó a caminar Pedro, y Pedro le dijo, ya sé que yo soy tu preferido y todo, pero ¿qué vamos a hacer con este que viene aquí atrás? Que era Juan, que venía allá. Y Jesús le dijo, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero, él queda hasta que yo regrese. ¿Se fijaron? Así dice algunas versiones. ¿A ti qué? Dice. Ese es el mismo punto. Usted dedíquese a lo que usted sabe que Dios lo envió, ¿verdad? Y tú esmérate, porque es para la gloria de tu Dios. Una mirada a esto. El justo y el que justifica. La encarnación del Verbo, la vida en absoluta santidad, sin pecado, hablando del justo. Sin pecado, sin pecado alguno. La muerte sustitutiva de Cristo le hace a Él merecedor de este grande título. El justo y el que justifica. Y nosotros entendemos que nadie puede corregir o criticar a los justos juicios de Dios, que en su plan de divina sabiduría ha castigado el pecado de todos nosotros en Jesús, y así quedar justificados los sentenciados a muerte por el pecado, sin alterar su justicia ni tantito. La justificación es para él que tiene fe en Jesús. La justificación es para el que anda en la fe en Jesús. O más precisamente, el que es de la fe de Jesús, como aquí lo dice. Este hombre no simplemente cree en el momento en Jesús y dice, yo creo en Jesús, déjame en paz. Sino que la fe en Jesús es característica constante de su vida. El creer constantemente, el manifestar, yo amo a Dios, yo creo en Dios cada momento de mi existir, cada vez que respiro, cada vez que mi corazón palpita, cada vez que pienso. Yo creo en Dios, yo creo en su sangre, yo soy redimido, yo soy salvo porque Él lo hizo en mí. Teniendo también la resurrección como plataforma de su fe, día con día, Jesús murió por mí, Él es Dios. Si Él es Dios, si Él murió por mí, yo estoy a salvo, yo tengo paz, yo vivo tranquilo, yo tengo fe. Amén. Amén. El 27, voy viendo, voy rapidito en este. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Casi ya se entendió todo. Vamos a ver qué dice aquí. La presunción, pedantería o vanagloria del hombre que dijere, me he ganado el cielo, queda nula, es vana. Hay personas que dicen, o como dice acá, está excluida. La jactancia, la presunción de decir yo me gané el cielo queda excluida. Nadie puede hacer eso. Hay personas que dicen que consultan a la ciencia para encontrar los principios del planeta Tierra. ¿Cómo empezó todo? Y de ahí en adelante ponen en tela de duda al mismo Dios. Y esto es aún llamándose cristianos. Hay muchos cristianos que todavía creen en la evolución, que todavía le ponen credibilidad a la evolución. Hay muchos cristianos que así creen. Yo creo que ustedes no creen así. Yo voy a asumir que ustedes no creen así, porque Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos estar jugando con la palabra de Dios cuando es tan claro y tan directo. Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y ya. Y todos los canales, todos los programas que usted ve amarillistas contra la palabra de Dios, usted tiene que reaccionar y decir, no, esto no es lo que dice la Biblia.
Entendamos esto bien. Los científicos tienen muchas teorías y las necesitan la gente de aceptar por fe, porque son solo preposiciones o asumen cosas que no pueden de ninguna manera comprobar. Por eso le llaman teorías, que no pueden comprobarlas. Y al final ocupa a las personas estas más fe para creer en ellos que para creer en la palabra de Dios, que nunca cambia. Todas las teorías, en general, cada 10 años las cambian. Las teorías de los hombres, de cómo empezó todo, cada 10 años están cambiándolas. Lo que han hecho es vender muchas enciclopedias con puras mentiras a través de los años. Que la palabra de Dios nunca cambia y que es completamente 100% comprobable por la misma ciencia. Cuando la ciencia busca en la Biblia respuestas o lugares geográficos. 1 Corintios 1, del 26 al 29 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De ninguna manera podíamos compararnos con Dios o con la palabra de Dios, con lo que Dios dijo. Si alguien dijera, sí, pero es que Dios no es tan sabio, entonces los hombres quedan, ¿sí se entendió? O sea, en ningún lado quedamos los hombres. Lo insensato de Dios es, dice aquí, déjalo otra vez, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que significa, fíjense aquí cómo estamos ahorita, que no son muchos los sabios, según lo que la carne dice, lo que la ciencia menciona como un sabio, ni aquí no hay muchos de esos, ni hay muchos poderosos, ni hay muchos nobles, que significa de la alta sociedad, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Digamos, aquí dice Dios, entonces nadie puede más que Dios. Nadie puede presumir más que Dios, porque Él escogió de lo peor. Por ejemplo, a mí me escogió de un barrio de Talpita para predicar su palabra. Sí, de la nada hizo algo el Señor. Y así es todo. ¿Qué usó Dios para crear lo que existe ahorita? De la nada hizo algo. La ciencia no entiende tal cosa. No entiende y nunca va a entender, porque eso no es científico. Hablemos específicamente de la salvación y con eso terminamos. ¿Bajo qué principio nos amparamos para asegurar que somos salvos? ¿Qué es lo que asegura nuestra salvación? ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo la autoridad de las obras, que significa o que indicaría a la ley? ¿Bajo cumplir la ley somos salvos? ¿Bajo las obras somos salvos? No, ¿verdad que no? Bajo esa autoridad nadie es salvo. Como dijimos hace unos tiempecitos, la ley fue expuesta solamente para manifestar el pecado de nosotros. La ley nos trae muerte. Ahora, no, porque si alguien pudiera salvarse por alguna otra forma, entonces daría lugar a la vanagloria humana, y esta no es aceptable ante Dios. Toda persona que ha recibido salvación dice, fíjese bien, si usted va a llevarse el papelito pero diga a ver si usted dice esto: yo solo pequé, pero Jesús solo me salvó. Una frase tan sencilla y tan profunda. Yo solo pequé, mas Jesús solo me salvó. Warren Wiersbe, no sé si ustedes lo conozcan, pero es un escritor, pastor muy bueno, pastor de pastores, y todavía está vivo. Lo puso de esta manera: cuando alguien que nadaba, un nadador que se estaba ahogando y fue rescatado por el salvavidas, esta persona que se estaba ahogando no puede gloriarse ni de confiar en el salvavidas, pues no le quedaba de otra. Si no podía decir, okay, yo confío en ti, ven y salva, ¿verdad que no? No podía confiar ni siquiera, no podía presumir ni siquiera en la fe que él tenía en el salvavidas. Así que ni de nuestra fe como obra podemos presumir. ¿Entendimos esto? Solo de nuestro Redentor Jesús podemos presumir. Ni de nuestra fe podemos presumir. Porque como dice aquí, si alguien se está ahogando, viene un salvavidas y lo saca del agua, él no puede presumir, o yo confié en el salvavidas. No puede presumir de la fe en el que lo salvó. Igual nosotros. La fe todavía es un don de Dios. No es nuestro gran poder de fe el que nos salvó. La fe nos salva, pero esto hace a Él importante. Ese a Él el glorioso. De Él, nomás a Él podemos presumir y darle gloria. Vámonos a Noé. Déjeme le digo aquí algo. Dice que nos salvó. Él nos salvó, nos redimió,
nos llenó de la gloria que Él tiene para darnos. Todo esto gratis, que significa por gracia. No confunda usted cuando dicen, ustedes son salvos por gracia. Sí, nosotros somos salvos por creer. Sí, la gracia significa que es de gratis, que fue gratuitamente. Usted y yo somos salvos de a gratis. ¿Está bien? Solo por creer. ¿Les parece? Amén. Vamos a tener la Santa Cena. Si quieren pasar ustedes con los elementos. Si quieren ponerse de pie para que vayan agarrando los elementos, mientras yo voy a leer un pedacito de la Santa Escritura. Voy a leer en donde la palabra de Dios nos habla de la sangre de Cristo, que nos redime de todos los pecados, que nos limpia de los pecados. El poder de la sangre de Cristo está en librarnos de los pecados y no en librarnos de un tren que nos viene a machucar. ¿Amén? ¿O no entendieron? ¿Cuál tren? 10, Hebreos 10. Fíjense bien lo que dice aquí, hablando de la sangre de Cristo. ¿Cuál es el poder redentor? O más bien, ¿cuál es el poder de la sangre de Cristo? Redimirnos, pagar nuestra culpa. Nos hizo de Él por su sangre. Hebreos 10, voy a leer del 16 al 25 mientras que pasan los hermanos. Pongo mucha atención a lo que dice aquí. Del 16 para adelante. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Este es el pacto que el Señor hizo con nosotros después de que Él haya resucitado, digamos. Después de aquellos días, el Señor hizo un pacto con nosotros. No se me distraiga, pongan atención acá. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una vez que usted se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Cristo, Él no guarda rencor. Él va a mantener la salvación suya por la eternidad. Nunca más se va a acordar de su maldad, de lo malvado que usted fue, de lo mentiroso que antes era, de lo ratero que era, de lo embustero, de lo chismoso. Usted no va a acordarse de nada de eso, porque Dios no se lo va a permitir. Él lo va a perdonar para siempre, por toda la eternidad. Déjenme le digo una cosita mientras que sigo leyendo aquí. El tener parte en la comunión consta de que usted se arrepienta de sus pecados. ¿Sí? Es necesario que usted se arrepienta de sus pecados. La única persona que no puede tomar parte en la comunión que vamos a tener ahorita válidamente es alguien que diga, yo no me quiero arrepentir. Si usted no se quiere arrepentir de sus pecados, que puede hacerlo ahorita, entonces no coma del pan, no tome el pan ni la copa. Si usted está en rebeldía y dice, no me arrepiento, ¿y qué? Entonces no tome del pan. Porque entonces aquí la Biblia dice que comería su propia condenación. Pero si usted tiene capacidad de pensar, si usted sabe lo que es bueno y que es malo, y sabe que el pecado lo manda a la muerte y le da al infierno, y tiene usted la alegría de la cual hoy recibimos, que Jesús es quien nos perdona, entonces usted arrepiéntase en frente de Dios ahorita y tenga parte en esta comunión. Yo le invito a que tenga parte en un arrepentimiento colectivo en frente del Altísimo que está aquí. Como dice la palabra, Dios está aquí y solo he venido a alabarle. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios nos redimió de todos los pecados una vez y es válida para siempre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, cuando murió en la cruz, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Esto haga. Si usted se va a arrepentir de sus pecados, purificados nuestros corazones de cualquier mala conciencia. Tal vez haya algo del cual no nos estamos acordando ahorita.
Usted póngaselo en las manos de Dios. Usted dígale: Señor, tú sabes todo, yo quiero arrepentirme de todos mis pecados y recibo el perdón de ellos ahorita. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. La palabra de Dios no pasará, esto es verdad. No lo dice Miguelillo. Si no le quiere creer nada a Miguel, está bien. Pero fiel es el que lo prometió. Es Dios absoluto el que lo prometió. Si usted se arrepiente, usted es perdonado, merecedor del cielo. Dice en el 24, lo voy a leer, el 24-25, porque es importante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, sin rencores más. Todo es nuevo. Si Dios nos perdonó, hay que perdonar. Hay que vivir nueva relación con todos. Es nueva la oportunidad que Dios nos da. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Cuánto más nos falta, hermanos. No faltemos a la iglesia, congreguémonos para considerarnos, para que nos consideren, para orarnos por otros, para orar unos por otros, y que sea manifiesto el amor de Dios. Porque aquel día ya viene, y mantenernos vivos en su gracia, en el conocimiento de su amor, es importante. Es importante. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, en el versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que quiere decir esto: nosotros no estamos haciendo algo que sea en nosotros, o que los hombres inventaron para que se vea bonito, o para llegar al corazón de alguien. Si usted cree así, deje de creerlo así. Aquí dice: el Señor nos lo enseñó. No es enseñanza de hombres, es Dios mismo el que manifestó que tuviéramos comunión, el que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, el que recordáramos su muerte, sí, con la fe en su muerte, y fuéramos hoy salvos, y fuéramos hoy perdonados. Voy a darle 5 segundos para que se ponga cuentas con Dios, para que le entregue su vida y se sienta constreñido por su amor. Hágalo ya.